Hola a todos y todas, soy Felisa Vázquez Gómez, profesora de Pediatría y adjunta de Pediatría del Hospital Niño Jesús de Madrid. Y a continuación os voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo abordar este tema que tenemos que preparar en nuestro temario oficial, que se titula Patología urgente en el niño, diagnóstico y tratamiento de las principales urgencias pediátricas. ¿Cómo tenemos que enfocar el estudio de este tema para que nos sirva para ponernos en contacto con este tema? Pues sobre todo entender al paciente pediátrico que presenta una patología aguda, que para nosotros como médicos que utilizamos este tipo de paciente o que podemos ver a este paciente en la atención primaria va a ser un auténtico reto para todos nosotros, ¿no? Tanto para el pediatra de atención primaria como para el médico de familia que hace también pediatría en el centro de salud. Es esencial distinguir entre qué pacientes podemos hacer un seguimiento ambulatorio estrecho ante esta patología urgente o qué pacientes sí o sí tenemos que hacer una derivación, atención especializada y sobre todo también con qué premura o qué situación puede esperar o no puede esperar hacer esa derivación. Es importante, y en eso nos vamos a basar, en anticipar la gravedad del cuadro y realizar una correcta evaluación inicial y, si es preciso, estabilizar al niño y trasladarlo al centro que nosotros creamos que es el más conveniente. Aquí sí que tenemos que centrarnos en que, sobre todo la persona que no esté muy habituado a manejar, ¿no? A tener como paciente al paciente pediátrico, va a tener que aceptar un nivel alto de incertidumbre y por eso vamos a tener que hacer una anamnesis muy abierta, muy completa, una exploración física también, no solamente dirigida a lo que nos cuenten, sino también de una forma bastante global para saber enfocar qué es lo que le pasa a nuestro paciente. Siendo los síntomas más comúnmente consultados en los cuales nos vamos a basar el manejo de la fiebre, de la alteración del nivel de la conciencia y la irritabilidad, vómitos o clínica digestiva, dificultad respiratoria y ese acusado dolor abdominal. Dicho esto, ¿cómo vamos a enfocar nosotros el estudio de este tema? Pues el consejo, que vayamos desde el síntoma hacia el diagnóstico, porque cuando hay algún determinado síntoma nos va a poder abrir un abanico de posibilidades bastante frecuente para saber identificar qué le pasa a nuestro paciente pediátrico. Y por tanto, vamos allá con ese reto en la consulta del médico de atención primaria. La fiebre sin foco, la temida fiebre sin foco. Pues os puedo decir que la fiebre es el motivo de consulta más frecuente en el niño sano, por decirlo así, por tanto, en este caso, si viene con fiebre, será el niño enfermo. Y supone hasta un 10-20% de todas las consultas que nos van a hacer como pediatras de atención primaria. Es verdad que la mayor parte de los cuadros febriles van a ser autolimitados, van a tener una resolución pues, bastante rápida y van a estar a nivel etiológico pues, causados por una biliasis, por un virus, eso que siempre nos dicen, nos critican muchas veces los pacientes, pero bueno, es que todo es un virus. Pues efectivamente es que las biliasis son un motivo pues, bastante frecuente de evolución a la fiebre en los pacientes pediátricos y es más, que decimos siempre que, por ejemplo, un paciente inmunocompetente pediátrico puede tener de 6 a 8 episodios febriles sin mayor alteración y mayor relevancia a lo largo de un año, sobre todo cuando son más pequeños, cuando son lactantes, y ya no os digo nada si están escolarizados a nivel de guarderías. Por tanto, hay que reconocer esos datos, esa frecuencia. ¿Qué es, no? Esa fiebre sin foco? Pues ¿qué es esa fiebre sin foco? Pues es aquel cuadro febril, más de 38 grados centígrados, en el cual nosotros, después de explorar nuestro paciente pediátrico, no encontramos la causa para ello. Y no nos sirve, es que la garganta está un poco roja, uy, es que esta membrana timpánica yo ahora también me la veo un poquito enrojecida. No, eso no es un foco para una fiebre como tal, termometrada, y tenemos que ir un poquito más allá. ¿Y cuál es la relevancia de esta fiebre sin foco? Pues sobre todo porque en distintos grupos etarios, siendo esenciales los menores de 2 años, algunas guías nos hablan hasta de los 3 años, que va a poder esconder detrás una enfermedad bacteriana grave y por tanto nuestra misión ante una fiebre sin foco va a ser intentar detectar de una forma precoz esta posible enfermedad bacteriana grave. De tal forma que lo que nosotros, para poder identificar bien las formas de actuar o cómo tenemos que hacer en nuestra práctica del día a día, tenemos que reconocer que el diagnóstico final de la fiebre va a venir o bien porque el síntoma aparezca realmente ya un poco más relacionado con el desarrollo de ese cuadro, ¿no? Pues porque al final se focalice todo en una apendicitis o que al final se focalice todo en una neumonía y que el niño empiece después con un foco respiratorio, o porque en las distintas muestras biológicas que vamos a obtener en nuestro paciente
bien hemocultivos, urocultivos, cultivos de líquido cefalorraquídeo, se identifique cuál es el germen fundamental que ha causado ese cuadro. Cuando estamos hablando de esa enfermedad bacteriana grave, hay veces que es bastante evidente, ¿no? Pues bueno, tenemos un hemocultivo, o el niño se pone séptico, el niño se pone malo, pues ese es el germen. Pero ¿qué ocurre cuando después de hacer una exploración física nosotros le vemos malo, pero no identificamos cuál puede ser tampoco la causa y todavía no tenemos esos recuentos, esos valores microbiológicos? Pues que tenemos que pensar o ponernos en lo peor, ¿no? O sea, puede ser una meningitis, puede ser una infección osteoarticular, puede ser una pielonefritis, lo que haya detrás. O sea, que ya el amplio abanico que se nos abre a nuestros ojos, pues tiene que ser lo suficientemente acusado y conocido para poder actuar en consecuencia. Y aquí hay una causa que vamos a tardar algunos días, o por lo menos 24 o 48 horas en saber cuál es ese foco para la fiebre, pero tenemos que actuar o adelantarnos antes según la edad que tenga nuestro paciente pediátrico. Y según eso, y según tenéis también en el material que os ha sido aportado, vamos a identificar 3 rangos de edad. Sobre todo por debajo del primer mes de vida, que ya sabéis que apenas han recibido inmunizaciones y que el niño está muy desvalido en su sistema inmune. A partir del mes hasta el tercer mes de vida, que ahí sí que vamos a tener unos criterios de riesgo, sobre todo pues los criterios de Rochester, que nos van a ayudar para saber identificar si nuestro paciente está en un mayor o menor riesgo para poder actuar. Y luego a partir de esos 3 meses de edad, sobre todo hasta los 2-3 años de edad, que vamos a actuar también según el estado general de nuestro paciente y según lo que precisemos. Os pongo por aquí algunos ejemplos de protocolos bastante estandarizados en la práctica clínica pediátrica a nivel hospitalario, de cómo tendríamos que manejar a un paciente que esté por debajo de esos primeros 21 días de vida o ese primer mes de vida y por encima. Y como veis, sobre todo lo que tenemos que hacer ver es la estabilidad del paciente. Si el paciente está inestable, por supuesto que hay que intentar estabilizar el nivel hemodinámico a nuestro niño, hacer un test de sepsis completo que incluya hemograma, bioquímica, reactantes de fase aguda, recogida de orina si se puede, así como de hemocultivos, posponer la punción lumbar si está inestable y iniciar la antibioterapia de una forma amplia, de una forma rápida, canalizar una vía e intentar poner la antibioterapia, que es lo que le va a salvar la vida. Ahora bien, si el niño está estable y sí que nos permite intentar hacerlo de una forma bastante más organizada, pues haremos una analítica de sangre, hacemos un sondaje urinario para recoger orina, recogemos cultivos, intentamos, según los criterios de alarma, saber si tenemos que hacer punción lumbar o no tenemos que hacer punción lumbar, y si estamos en una época epidémica, pues tendremos que emplear el test para el SARS-CoV-2, como ocurre a día de hoy, que ante cualquier fiebre sin foco, si tenemos síntomas respiratorios, sí o sí se va a realizar, o si el paciente no tiene una fiebre, si tiene una fiebre muy acusada y tiene un ambiente epidémico, pues por supuesto lo tendremos que testar. Y si estamos en un ambiente epidémico de gripe, también tendremos que testarlo. Y ya según los hallazgos que vayamos encontrando nosotros, pues si tenemos un foco urinario en la tira reactiva de orina, o si vemos en la analítica de sangre tenemos algunos valores muy alterados, si tenemos una desviación de leucocitos muy marcada, pues según eso pues tendremos que evaluar el ingreso sí o no y la antibioterapia de amplio espectro que tendremos que iniciar a la espera de los cultivos que nos van a ir apareciendo de una forma reglada en el tiempo. Y por otra parte, cuando estamos ante pacientes que ya son más mayores, como por ejemplo, pues aquí también os pongo otro esquema, pues lo que tenemos que sobre todo es basarnos en el manejo de lo que es el foco más evidente, o es el que es el foco, mejor dicho, más frecuente en los pacientes pediátricos por debajo o por encima de esos 3 meses, que en este caso será la orina, la famosa orina. Entonces, para ir de ser menos invasivos a más invasivos, inicialmente utilizaremos la búsqueda activa por medio de una bolsa recolectora de orina. Ahí testaremos un sedimento sistemático de orina y según ello, si este es patológico, pues precisaremos sondaje a nuestro paciente para recoger un cultivo de orina y un sistemático de nuevo y un sedimento de la forma más limpia posible. Y según las características clínicas de nuestro niño, según las dosis de vacunas que haya recibido hasta la fecha, según el estado general, si tenemos una analítica pertinente de sangre, pues así decidiremos si el paciente se puede ir a casa de forma ambulatoria con antibioterapia, si no lo precisa,
y según las distintas evoluciones que nosotros vayamos viendo en nuestro paciente a lo largo de su estancia en el hospital. Consejo, pues ante un paciente de 3 meses de edad o por debajo, pues la derivación a un hospital va a ser importantísima realizarla de una forma rápida, siempre teniendo en cuenta que el paciente debe estar estable para ello, porque estos niños, al tener un sistema inmunitario tan inmaduro, se pueden poner malos muy rápidamente y habrá que hacer un despistaje, como habéis visto, de una forma muy reglada, con sangre, con orina, más o menos punción lumbar. Y en aquellos niños que sean mayores de 3 meses, que tengan buen estado general, teniendo en cuenta si hay algún antecedente epidemiológico en la familia, algún antecedente de vacunación, pues podremos diferenciar o no su marcha a un sistema hospitalario siempre y cuando el paciente, reitero, tenga buen estado general. Y haciendo ver que en esos niños que estén bien vacunados mayores de 3 meses, el principal foco a descartar de esa fiebre sin foco va a ser el foco urinario. Y según las características que encontremos en su analítica, reitero, de sangre y de orina, decidiremos si el paciente tiene que ingresar, si no tiene que ingresar. Esquemas como de las guías NICE, de la escala IOS, del estado general del paciente, de ese triángulo que a veces nos han referido de estabilidad del niño, eso es lo que va a marcar realmente la rapidez de actuación en un sistema pediátrico. Y eso es lo que nos va a permitir actuar con mayor o menor rapidez ante nuestro niño. Por supuesto, decidiremos si ingresa, si no ingresa, antibioterapia, no antibioterapia. Los antitérmicos se pueden emplear, paracetamol, metamizol pediátrico, ibuprofeno, siempre y cuando pues, se identifiquen reacciones alérgicas, no reacciones alérgicas, y lo que nuestro paciente también, como siempre comentamos, la edad que tenga y la tolerancia que vaya teniendo a estos distintos fármacos. Pero sobre todo esencial en el manejo de este tema, que es un tema muy frecuente, evidenciado en nuestra práctica clínica diaria, que hay que reconocer los datos de alarma, que hay que reconocer el manejo según las distintas edades de nuestros pacientes pediátricos y actuar según, sobre todo, el estado general de nuestro paciente. Los algoritmos están para seguirlos, pero prima el estado clínico de nuestro niño. ¿Qué otras urgencias podemos encontrar en nuestra práctica clínica pediátrica? Las convulsiones, que asustan muchísimo, y sobre todo nos vamos a centrar en la preparación de las crisis febriles, que son crisis convulsivas que aparecen cuando el niño tiene un fenómeno febril, sobre todo entre los 6 meses y 5 años, pero sin una infección del sistema nervioso central asociada ni otra causa conocida. Y no hay que confundirlo, importante, con los síncopes febriles, que son crisis febriles atónicas muy raras, pero también tenemos que tener ese diagnóstico diferencial entre ellas. ¿Cuál es nuestra misión como médicos tratantes de esas crisis? Bueno, lo importante es reconocer que en muchas ocasiones ya van a haber cedido esas crisis cuando llega el paciente pediátrico a nuestra consulta, porque muchas veces son tan sumamente rápidas que cuando nos traen al niño al servicio de atención primaria ya la crisis ha cedido y nosotros tenemos que valorar si tenemos que derivarlo o no a atención especializada, aunque sea una simple observación o monitorización. ¿Cómo podemos diferenciar las crisis febriles típicas de las atípicas? Pues las típicas, sobre todo, van a ser tónico-clónicas, los estados críticos posthospitales van a ser muy breves, la edad suele ser pues típica, lo que hemos comentado, 6 meses hasta 5 o 6 años, todo lo que sea por debajo o por encima raro, que suelen durar poco, menos de 15 minutos, y no suelen en general recurrir en las primeras 24 horas. Por contra, las crisis febriles atípicas suelen ser más focales, pueden asociar incluso la parálisis de TOC, pueden durar un poquito más de tiempo, más de 15 minutos, y suelen, en este caso sí, suelen recurrir en las primeras 24 horas de su evolución. En estos casos, sí que aunque nos asuste mucho y que prácticamente todo lo intentemos arreglar con pues una resonancia, una analítica, un electro, pues en general, sobre todo cuando es el primer episodio, no suele ser muy útil la analítica. Hay que identificar bien al paciente el foco de la fiebre, hay que explorarlo bien, hay que saber si podemos tener que poner antibióticos, manejo antitérmicos, pero no suele ser muy útil la analítica, ni hacer una neuroimagen en el momento agudo de la crisis, ni un electroencefalograma, y tampoco habrá que ingresarlo si no tenemos factores de riesgo. Por supuesto, si el niño tiene una crisis con un estado tal muy prolongado, o cuando tienes una crisis muy prolongada que es que necesita varios fármacos para que salga de ella, o cuando vemos que el paciente está séptico, por supuesto se ingresará, pero si no, no hay esa necesidad. En el caso de que nos planteemos hacer algún tipo de prueba complementaria,
¿Qué ocurre con la punción lumbar? Que parece que siempre va como unido el hecho de hacer una punción lumbar o de plantearlo ante una crisis. Pues deberemos hacer punción lumbar cuando sobre todo se escapen a esas características que hemos referido antes, ¿no? Si el paciente es menor de 6 meses, si la primera crisis febril aparece después de los 3 años, que suele ser un poco más tarde para no haber aparecido antes, cuando es alguna crisis febril atípica con un periodo postcrítico muy prolongado, o claramente cuando hay una sospecha de una meningitis, de una infección del sistema nervioso central, que ahí, pues si nos lo hemos planteado, sí que tendremos que hacerla, por supuesto. Y en el caso en el cual nosotros nos planteemos qué cosas pueden ser importantes en su manejo, ¿no? Pues sí que podemos pensar que la recurrencia en relación a ello pues suele ser en torno a un tercio van a hacer un segundo episodio, un tercio de todos los pacientes, y la mitad de estos va a tener incluso una tercera crisis, o sea que en cuanto a la recurrencia pues puede ser frecuente muy a pesar de que nosotros pues intentamos quitar hierro al asunto. Por supuesto, el riesgo es mayor si la primera crisis pues, se da en pacientes más pequeños que tienen más tendencia a poder recurrir, y el 3% desarrolla una epilepsia posterior, y un 3% es una cifra bastante media de las crisis febriles atípicas y típicas. Dicho lo cual, si es una crisis febril típica, es mucho menos frecuente que vaya a desarrollar una epilepsia que cuando estamos ante una crisis febril atípica. Hay que intentar manejarlo con antitérmicos, pero tampoco nos viene muy bien descender la fiebre de una forma muy brusca, sino que hay que intentar buscar el equilibrio en el manejo de estas crisis febriles. Tratamiento básico, pues es el manejo sobre todo del ABC, oxigenoterapia, intentar coger un acceso venoso. Si dura más de 5 minutos la crisis, que esto es muchas veces lo problemático, intentar estar con un reloj y medir el tiempo que ha transcurrido, pues si ha durado más de 5 minutos es cuando tenemos en cuenta el uso del diazepam rectal o también el uso del midazolam, ya sea intravenoso, ya sea intramuscular, intranasal o bien bucal. Si en el caso de que no tengamos una vía, pues van a ser accesos muy importantes de tener en cuenta. Saber que estas dosis se pueden repetir a los 5 o 10 minutos de la administración previa y que si persiste se tiene que avisar a unidad de cuidados intensivos. ¿Cuál va a ser el criterio de ingreso de un paciente? Ya diferenciaremos entre la UCI o la planta. Pues si tenemos crisis repetidas, un estatus epiléptico, por supuesto, si hay una alteración del nivel de la conciencia, una alteración de la exploración neurológica, si tenemos pacientes con crisis sintomáticas agudas, secundarias a alguna infección del sistema nervioso central, trastorno metabólico, o cuando se trate de un paciente epiléptico que esté descompensado. Por supuesto, en esos casos, pues sí que tendremos que hacerlo, y por supuesto también valorar si es necesario que nuestros compañeros de neurología, en el caso que ya hayamos hecho esa derivación a esa atención especializada, vayan a ver a nuestro paciente, ¿no? Pues hay una serie de supuestos que van a ser impepinables y obligatorios. Pacientes que tengan una primera crisis comicial, pacientes que tengan una segunda crisis de una forma muy mantenida, el paciente epiléptico crónico, siempre tenemos, el paciente epiléptico conocido con una crisis aislada, pues también habrá que ver pues, si se ha disregulado, o pacientes que tengan crisis febriles atípicas con una gran recurrencia, cosas que realmente pues son bastante lógicas dentro de un medio hospitalario en el cual pues al pediatra general ya se le escapa el manejo. A nosotros al final buscamos la estabilización, optimización en el momento agudo, y luego el manejo por parte de los compañeros de neurología que le darán todo el soporte que precise para intentar yugular esas crisis o mantenerlas lo máximamente firmes y a rajatabla a lo largo de todo el proceso evolutivo de nuestros pacientes pediátricos. Hay otros trastornos epileptiformes que también tenemos que reconocer o saber que existen, pero sobre todo centrar vuestras fuerzas en el manejo y en el estudio de las crisis febriles, porque realmente son las más frecuentes de encontrar en el paciente pediátrico y sobre todo en una situación de urgencia. A nivel de la patología respiratoria, pues la patología respiratoria también engloba una parte importante del manejo de la urgencia pediátrica. Y sin duda alguna, no me voy a entretener mucho aquí, pero que sepáis que lo más frecuente, aunque parezca bastante curioso y un poco absurdo, el cuadro más frecuente que nos vamos a encontrar a nivel de la infección respiratoria en los pacientes pediátricos es el catarro común, el catarro de vías altas. Y aunque digáis, pero bueno, si no tiene dificultad respiratoria, si no hay ningún criterio de alarma, no hay un dato de gravedad, ¿cómo van a acudir a las urgencias? Pues
nos guste o no, pues muchos de los pacientes que acuden tanto de urgencias a la propia consulta de atención primaria o a la urgencia hospitalaria van a ser ellos. En este caso, pues el tratamiento farmacológico es infectivo, tiene efectos adversos y mucho menos se deben usar antibióticos. El tratamiento va a ser tratamiento sintomático, lavados nasales, hidratación importantísima, antitérmicos, antiinflamatorios, pero de ahí poco más. Y por tanto todos estos jarabes nos tienen que entrar en la cabeza que salvo presión materna-paterna muy incesante, los deberíamos olvidar de lo que es nuestra práctica clínica diaria con el paciente pediátrico. Aunque a todos nos llame la farmacopea, ¿no? Todo el tema de la farmacología, a esa tos incesante del niño con el catarro de días altas, ponérselo, pero realmente basándose en esos efectos secundarios, en que muchas veces son inefectivos y que al final el catarro se va a pasar, tendremos que intentar olvidarnos de lo que es nuestra práctica preclínica, como os decía, diaria. Por otra parte, hay otros síntomas respiratorios que sí que nos pueden pues llamar la atención, sobre todo de la patología urgente, en los cuales tenemos que destacar los que vemos en pantalla, en los cuales, pues sobre todo, en aquel niño que viene recién nacido o con pocos meses de vida, que nos comentan los padres que es ponerlo en la cuna tumbado y que aparece un ruido en inspiración, como si fuese un colapso de la vía aérea, ahí tendremos que relacionarlo con una inmadurez de la propia vía respiratoria que se ha denominado como estridor laríngeo congénito, bien de la parte de la laringe o también puede bajar un poquito más a la tráquea. Laringomalacia, traqueomalacia, no ejerce ningún problema para el desarrollo posterior del paciente pediátrico, es cuestión de inmadurez de esas estructuras y con el paso del tiempo ese instridor inspiratorio va a desaparecer y no habría que hacer nada. En relación a las laringitis, también llamadas CRU, pues simplemente que sepáis que pueden aparecer con más o menos dificultad respiratoria, aunque casi siempre las vayamos a relacionar con causa viral, a la cabeza el parainfluenza, también puede ser, por ejemplo, con un reflujo gastroesofágico mal llevado o con un uso sobrecontinuado de la voz, en los cuales hay que destacar una tos perruna de ultratumba, metálica, afonía, con más o menos dificultad respiratoria, siendo el diagnóstico muy clínico y el tratamiento basado en corticoides orales o inhalados, más o menos adrenalina nebulizada y valorar, si son cuadros muy graves, si el paciente va a precisar ingreso o no hospitalario y por tanto derivación a ese medio. Y un evento muy raro de ver gracias a la vacunación, pero al cual tenemos que estar preparados, es la epiglottitis aguda, en el cual, pues gracias a la vacunación universal del Haemophilus prácticamente ya no vemos, pero en un paciente pediátrico con un inicio súbito de dificultad respiratoria, fiebre alta, un aspecto séptico, babeo, estridor, posición de trípode con una hiperextensión de la cabeza para intentar coger algo de aire, en ese paciente es esencial tener en cuenta o hacer diagnóstico diferencial con la epiglottitis aguda, sobre todo si nos dan un antecedente de no vacunación o que el paciente vive en un área determinada o de una determinada ciudad o grupo poblacional que no tiene acceso a esos controles de vacunación, que es muy raro en nuestro país, por supuesto, pero que os suene ese hilo conductor de la propia pregunta. En este caso, más o menos soporte respiratorio, con antibioterapia, derivación urgente al medio hospitalario, para tenerlo en cuenta. Y por supuesto, aunque los pacientes pediátricos siempre vayan a ir unidos con el depresor, ¿verdad? Con el palito para, ¡ay, abre la boca, vamos a verte! Pues aquí tenemos que hacer un retroceso y decir, cuadros respiratorios, gravedad, vienen a urgencia, posibilidad de tener una depresión respiratoria, pues no usamos el depresor, vamos avanzando en otro camino y ya veremos en el caso de que se necesite la exploración de la faringe cómo lo hacemos. Pero en estos cuadros hay que intentar desterrar el uso del depresor en los pacientes pediátricos. Y vamos avanzando y dentro del propio diagnóstico diferencial nos vamos a centrar en esas bronquitis o en esos broncoespasmos de nuestro paciente que van a ser el predecesor al asma, ¿de acuerdo? O sea, cuando todavía somos lo suficientemente pequeños para que no se nos pueda diagnosticar de asma, antes de tener esa bronquiolitis aguda, que también lo veremos en un tema también
que vamos a tener en nuestro temario, en el cual por eso no me voy a entretener a día de hoy, en este momento, pues en esas bronquitis o broncoespasma es el equivalente al asma, por decirlo así, entrecomillado, pero sin llegar a ser asma. Entonces, hemos tenido un primer episodio de dificultad respiratoria, que es la bronquiolitis, nuestro niño avanza, tiene otro episodio de dificultad respiratoria y tenemos esa evidencia de bronquitis o broncoespasmos, que no es otra cosa que episodios de sibilantes recurrentes, que se pueden tratar con salbutamol inhalado, con corticoides orales, pero recordad que son menores de 3 años, porque hasta que no alcanzamos esa edad no podemos hablar como tal de asma. Y, sin lugar a dudas, llega nuestro principal protagonista, la causa que realmente abordamos desde un punto de vista algo más extenso, como un trastorno inflamatorio crónico de las vías respiratorias, en el que van a participar tanto elementos celulares como distintas células, cada uno con sus diferentes funciones inflamatorias. La prevalencia del asma en niños mayores de 6 años en nuestro medio, como veis, es aproximadamente de un 10%. Y esto hablamos en nuestro medio porque va a ser muy variable según el país en el cual nos estemos moviendo. Incluso se piensa que también hay diferencias ya identificadas en la propia península ibérica para saber qué pacientes, según qué regiones, vamos a tener mayor o menor intensidad de crisis asmáticas y de incidencia. Y como ya conocemos, porque es una enfermedad bastante estudiada, es que hay diferentes factores que van a influir mucho, tanto en su desarrollo como en la posterior reagudización de tener crisis asmáticas. Sobre todo la genética, tener padre o madre que tiene una influencia marcada de asma va a ser una cosa pues, que va a ir en amplia relación con el hecho de desarrollar asma. El hecho de tener factores ambientales, ácaros, alergias, poluciones ambientales, presencia de signos de atopia. Si tenemos dermatitis atópica, pues también vamos a ver incrementado la incidencia de asma. Y el tabaco, la exposición pasiva al tabaco también se ha relacionado como un evento de gravedad a la hora de desarrollar distintas crisis de asma. Principales datos clínicos: tos persistente, sibilancias como ruido más característico en la auscultación, dificultad respiratoria y disnea. El diagnóstico, pues de nuevo, como no puede ser de otra forma diferente en pediatría, anamnesis y exploración física. Y otros datos, por ejemplo, la pulsiosimetría nos puede ayudar. Y si son pacientes pues ya más mayores que colaboren con nosotros, pues tenemos el peak flow, el PEP, que puede resultar útil. Y tenemos una serie de tablas de score que, según la edad de nuestros pacientes, las frecuencias respiratorias, si tienen o no sibilancias y musculatura accesoria, pues así haremos nosotros para gradar la dificultad respiratoria de cada una de las crisis asmáticas y la gravedad que tenemos en nuestros pacientes. La base del manejo del tratamiento y de poder darle un adecuado soporte a nuestros pacientes se va a basar en oxigenoterapia, saber que si estamos ante una saturación por debajo del 93%, vamos a necesitar nosotros pues, darle un soporte respiratorio con determinado flujo de oxígeno. Esencial recordar que los fármacos más esenciales en el manejo de una crisis asmática van a ser los beta-2 adrenérgicos, en el momento agudo, pues el salbutamol, junto con la oxigenoterapia, por supuesto, y los corticoides, ya que sí que está ampliamente establecido que el uso de una prednisona o metilprednisolona a dosis de 1 o 2 miligramos kilo día va a reducir ingresos y también las recaídas de los siguientes cuadros respiratorios que va a tener nuestro paciente. Otros fármacos, como el sulfato de magnesio o el bromuro de ipatropio, también se tienen que tener en la recámara como posibilidades de uso, sobre todo en crisis asmáticas más graves. Y ese PEF y ese peak flow que decíamos nosotros, esa clínica del paciente, sí que nos va a poder ayudar para nosotros saber si estamos ante una crisis asmática grave, moderada o leve. Y sobre todo lo que tenemos más a manos, esa pulsiosimetría, que en muchas ocasiones en el centro de salud sí que contamos con ella y que nos va a ayudar para saber si una crisis se puede de forma pues, importante o de forma adecuada manejar en el centro de salud, quizás con beta-agonistas inhalados, o si ya tenemos que hacer una derivación después de una estabilización de nuestro paciente y derivarlo a un medio hospitalario, si tenemos que poner corticoides más o menos intravenosos o, en el peor de los casos, valorar una unidad de cuidados intensivos para el manejo de estos cuadros respiratorios. Cuadro que realmente sí que merece la pena que sea bien estudiado, sobre todo en el manejo del día a día del asma, y que por su posibilidad de ser preguntado
y en su manejo, pues sí que os digo que merece la pena hacer el esfuerzo de poder conocerlo y poder interiorizarlo en la práctica diaria. En cuanto a otros supuestos de cuadros respiratorios que nos pueden aparecer en la urgencia, pues también tenemos la obstrucción de la vía aérea, ¿no? Que básicamente puede ser a nivel de la laringe, de la tráquea o de los bronquios, y eso sí que puede comprometer la entrada de aire en nuestro paciente y que pueda comprometer incluso la vida del niño según a qué nivel se deposite o se coloque ese cuerpo extraño. En cuanto a la gravedad, pues tenemos que valorarlo de una forma rápida. Es muy importante reconocer si tenemos tos efectiva o tos no efectiva. Si es tos efectiva, tenemos que intentar animar a toser a nuestro paciente para que se elimine ese cuerpo extraño. Y si no es efectiva, pues tenemos que diferenciar si es consciente esa tos no efectiva o ese paciente está consciente o está inconsciente, para, siguiendo sobre todo los mecanismos ABC, para reconducir a nuestro paciente y saber cómo tenemos que abordarle, ¿no? Pues si el paciente está consciente, utilizando compresiones abdominales en el niño, compresiones torácicas en el lactante o 5 golpes en la espalda en los pacientes más adultos. O si tenemos inconsciente al paciente, pues mirar la boca, intentar extraer el cuerpo extraño si se puede, o intentar dar masajes si el paciente prácticamente pues se ha parado y es lo que realmente le puede salvar la vida hasta que vengan otros compañeros que nos puedan ayudar. A nivel cardiovascular, ¿qué tenemos que reconocer nosotros de nuestros pacientes? Pues de igual forma, pues hay que identificar qué es lo que más frecuentemente nos podemos encontrar en nuestro centro de salud. Y en ellos aparecen los síncopes. Los síncopes, pues esa pérdida de conciencia brusca, que se pierde el tono muscular, ¿verdad? Que ocurre de una forma breve y que normalmente se revierte de forma espontánea sin dejar tampoco secuelas en nuestros pacientes pediátricos. Más frecuente, sin duda alguna, el síncope vasovagal, que suele tener, como bien reconoceréis, un cuadro vegetativo y que además sí que puede tener asociada una alteración brusca de la tensión arterial y bradicardia. El síncope ortostático, pues ahí sí que tendríamos que identificar cambios muy bruscos de la tensión arterial, que no son tan frecuentes en el paciente pediátrico, así como el síncope cardíaco, que si ahí no hemos identificado ninguna causa, ningún antecedente personal, ningún antecedente familiar, si no tenemos una historia cardiológica, y los pacientes pediátricos que habitualmente son sanos, pues no van a tener una alta frecuencia de poder ser evidenciados en nuestros pacientes, pero también lo tenemos que tener en cuenta, así como los síncopes neurológicos y psicógenos, que son muy poco frecuentes en la edad pediátrica, pero también tendrían que estar en nuestro diagnóstico diferencial. Importante y esencial, la clave de este manejo de síncopes en el paciente pediátrico, hacer una exploración física detallada, hacer una adecuada anamnesis tanto al paciente que lo sufre como a los acompañantes en el caso de que estuviesen presentes, y con ello pedir unas pruebas complementarias que sean pertinentes según nuestra sospecha, con un tratamiento dirigido a la causa que lo ha provocado. Otras urgencias cardiovasculares, sin duda alguna, la anafilaxia. La urticaria y el angiodema también hay que reconocerlo, pero no son urgencias médicas como en el caso de la anafilaxia, que sí que lo va a hacer y que puede poner en claro peligro nuestra vida, ¿de acuerdo? Entonces, la urticaria, pues ya lo reconocemos, consiste en la aparición de lesiones cutáneas, abonosas, en las distintas partes del cuerpo, hay veces que son localizadas y otras veces que son más generalizadas, suelen picar mucho y suelen durar en torno a 24 horas en general, salvo que ya sean urticarias subagudas o crónicas. Si estas lesiones urticariales ya afectan a tejidos más profundos de la piel, dermis profunda y demás, sobre todo manos, pies, tejidos más laxos como los labios, el escroto, los párpados, ya estamos hablando de un angiodema, ¿vale? Cuando ya sobrepasamos esa barrera, estaríamos hablando como un paso más de la urticaria. Y por último, cuando ya tenemos una afectación de la vía aérea, sistema cardiocirculatorio, y cuando estamos poniendo en peligro, por tanto, la vida de nuestros pacientes pediátricos, ya estamos ante ese compromiso aéreo y cardiocirculatorio ante una anafilaxia. Y la etiología es múltiple, tanto de la urticaria, de los angiodemas, de la anafilaxia, y en muchas ocasiones pues tenemos que estar pues muy pendientes, si ya son conocidos algunas causas alérgicas en nuestro paciente, de no exponerlo, y cuando se produce de primeras, intentar saber identificar qué le ocurre a nuestro paciente y cómo le ha ocurrido, y esa cadena de eventos que han tenido lugar en él para llegar a la anafilaxia que se han reconocido, para que no le vuelva a pasar o intentar prevenirlo, que es lo que mejor le va a sentar sin duda alguna a nuestro paciente pediátrico.
Es esencial seguir algoritmos como el que veis aquí en pantalla, que están bastante establecidos. Ante una situación de urticaria o angioedema, pues por supuesto, sí que deberíamos hacer una anamnesis, una exploración física, tomar las constantes. Se pueden valorar manejo única y exclusivamente con antihistamínicos y o con corticoides cuando vemos que la situación pues sí que entra ya un poquito de gravedad. Pero ante una anafilaxia, esencial iniciar ABC. Si vemos que claramente tenemos una alteración hemodinámica y estamos ante un shock hemodinámico, pues ahí que no se puede dudar. El tratamiento de elección, recordad que es la adrenalina intramuscular, tantas veces como se precise la repetición en el caso de que no hubiese respuesta, pero ya también intentando pues saber en qué medio estamos, si el paciente está inestable, monitorizar, o iniciar oxigenoterapia, utilizar suero fisiológico, expansiones tanto como se necesite. Si el paciente está estable, pues intentar optimizar el tratamiento con corticoides, con antihistamínicos de igual forma, y según el paciente tenga una respuesta, pues dar el máximo soporte que se pueda en el centro de salud, y cuando esté estable y necesitemos intentar vigilarlo, observarlo, tenerlo monitorizado, sin duda alguna enviarlo a un centro hospitalario y que allí pues ya se pueda decidir si necesita solamente estar en planta o en la urgencia unas horas o bien en una unidad de cuidados intensivos, porque ante una situación de anafilaxia luego también puede haber efectos rebotes y en muchas ocasiones se precisa una unidad de estas características por la gravedad, como os comentaba, de lo que pueda ocurrir de alteración de todo el sistema cardiocirculatorio, hemodinámico, por tanto, respiratorio y todo lo que puede suponer la pérdida de la vida de un paciente si no lo manejamos de una forma correcta. ¿Qué otras urgencias también podemos encontrarnos en el paciente pediátrico? Pues sin olvidarnos ni muchísimo menos de las urgencias digestivas, y entre ellas pues tenemos que focalizar por la frecuencia de encontrarnos con ellos en una consulta habitual del dolor abdominal. Por supuesto, nuestros pacientes también pueden tener sangrados por vía digestiva alta, vía digestiva baja, que no son frecuentes de poder nosotros evidenciarlos en nuestra práctica clínica diaria, pero también pueden darse. Pero el que recibe mayor peso dentro de las urgencias pediátricas digestivas, y realmente ahí os lanzamos el consejo de intentar también centrarnos el estudio sobre todo en este epígrafe, es el dolor abdominal. Y como muy bien tenéis identificado, según las edades de nuestros pacientes podemos tener pues unas distintas etiologías. ¿Hay que saberse todas de ellas? Pues si veis al final, luego muchas son bastante comunes, porque la gastroenteritis, las enfermedades virales, las infecciones urinarias, dolores referidos, apendicitis, estreñimiento, pueden aparecer prácticamente en todos los pacientes, pero sí que sería bueno que conozcáis, a grosso modo, pues esas diferencias, sobre todo en el neonato o el paciente que es un recién nacido, porque sí que después suele tener alguna característica pues un poco más peculiar, por ejemplo, la enterocolitis necrotizante en el neonato o los cólicos típicos de los primeros meses de vida. ¿Cuáles por sus características no debemos dejar pasar y que no deberíamos dudar ante el manejo o ante la sospecha? Pues por ejemplo, la estenosis hipertrófica del píloro. Si nos refieren un paciente de en torno a 3 semanas de vida, de raza blanca, varón, primogénito, que en torno a las 3 semanas de vida comienza a tener, estando previamente asintomático, vómitos no biliosos en escopetazo, que se acompañan por todo el ácido clorhídrico que están perdiendo por esos vómitos de una alcalosis metabólica hipoclorémica, pues tendremos que sospechar una estenosis hipertrófica del píloro. Y sobre todo con este truco, neonato de 3 semanas con vómitos proyectivos y que nos digan, es que el niño está hambriento, es que el niño realmente tú lo ves y tiene hambre. Pues entonces ante ese paciente, dolor abdominal o que tengamos la sospecha de dolor abdominal, estenosis hipertrófica del píloro. Diagnóstico ecográfico, tratamiento quirúrgico. ¿Qué más podemos también destacar por sus características? La invaginación intestinal. La invaginación intestinal sobre todo se produce en la edad pediátrica en torno a los 3 meses, 6 años, en esa variabilidad de tiempo, porque hay una gran movilidad de las asas intestinales y sobre todo en el sitio donde hay mucha diferencia entre las distintas estructuras, que es a nivel ileocólico sobre todo. Entonces, a nivel ileocólico, que es donde existe esa gran diferencia, nos podemos encontrar
una intussuscepción, es decir, que una asa intestinal entre dentro de la asa intestinal, se produzca una incarceración a ese nivel. Y en el niño, aparte de ese dolor súbito abdominal, cólico, que puede ser una urgencia y que nos van a traer ese paciente, también vemos que se relaciona con un llanto inconsolable, con una flesoextensión de miembros inferiores, con heces en jarabe de grosella que tienen esa mezcla de las heces y la propia deposición, y ese dolor en el hipocondrio derecho, sobre todo a nivel abdominal. Diagnóstico por medio ecográfico, la imagen típica de Donuts o Diana, y el manejo va a ser derivación ante esa sospecha a un centro hospitalario. Por medio de la ecografía se va a intentar reducir esa invaginación intestinal que nos va a permitir por enemas de suero o de agua, de aire, poder reducirlo, y si no es factible ya tendremos que ir a cirugía. Y por último, y aunándolo con esos sangrados que podemos encontrar nosotros en el paciente pediátrico en forma de rectorragia en una situación de urgencia, pues destacaros rápidamente el divertículo de Meckel, que es la malformación congénita gastrointestinal más frecuente del paciente pediátrico, donde encontramos un auténtico divertículo en el borde antimesentérico del ilion, cuyo interior, en vez de tener mucosa intestinal, tiene mucosa gástrica, que en cada una de las digestiones puede ir produciendo una disrupción o una rotura de las paredes del propio divertículo, y eso hace que el paciente se relacione con rectorragia o con dolor abdominal, como hemos comentado, o con anemias ferropénicas. Ante un paciente con sospecha de divertículo de Meckel, recordad, dolor abdominal más o menos rectorragia, tendremos que solicitar como prueba complementaria, e incluso si tenemos una sospecha muy franca, podemos derivarlo a atención hospitalaria, pero la prueba para intentar diagnosticarlo no serán endoscopias, no será una colonoscopia, no serán ecografías, sino una gammagrafía con tecnecio 99. Y por tanto, la cirugía será el tratamiento una vez que hemos diagnosticado a nuestro paciente, porque en estos casos se tendrá que intervenir. Y por curiosidad, ¿por qué ese tecnecio 99? Porque el tecnecio 99 tiene afinidad por la mucosa gástrica y por tanto se fijará a lo que es el estómago normal, habitual de nuestros pacientes pediátricos, y a esa mucosa que hemos comentado que tenía en su interior de forma ectópica, y será la pista que nos haga ver que esa causa de dolor abdominal y de rectorragia en nuestro paciente pediátrico era ese divertículo de Meckel. Para manejar ese dolor abdominal, sobre todo, pues habrá que valorar muy mucho si tenemos pruebas complementarias que solicitar. Hay veces que simplemente el dolor abdominal es una forma de llamar la atención de los pacientes pediátricos. Es un dolor real, pero que no entraña ninguna patología orgánica detrás de ellos, ¿vale? Y esas pruebas complementarias, pues sí que las tenemos que definir y las tenemos que intentar filiar según lo que nos vaya pidiendo ese paciente y esa exploración del paciente. Pues analíticas sanguíneas, sistemático de orina, urocultivo si realmente pensamos que puede ser una sospecha de una infección urinaria. A nivel de radiología, pues hay que intentar no dañar mucho al paciente, si podemos intentar de primeras, si pensamos que hay algo patológico detrás, una ecografía, porque no radia, es la prueba gold estándar sin duda alguna, porque es de elección, es inocua, es accesible, coste efectiva, ¿vale? Y en resolutiva en muchos casos clínicos se pueden resolver así y sin necesidad de irradiación. Ya por supuesto, si ya se nos van acabando estas posibilidades y necesitamos otras pruebas, pues tenemos resonancia, TAC, radiografía simple, gamografía, pero así de primeras no serán las indicadas en un paciente pediátrico y más en una situación de urgencia. El manejo y el tratamiento, sobre todo, tratamiento sintomático, quitar el dolor al niño y dirigirlo a la causa que nosotros sospechemos que lo está fundamentando y que lo está provocando en ese caso. Por supuesto, también puede haber detrás de estos dolores abdominales, sin que se nos olviden, vómitos, gastroenteritis. Y estas gastroenteritis, pues sus vómitos, sus diarreas, pueden dar lugar a deshidrataciones, que en la urgencia, pues sí que tenemos que intentar evidenciar si estamos ante unas deshidrataciones moderadas o leves sobre todo que se puedan manejar en casa. Si vemos que realmente de forma ambulatoria no se pueden manejar, pues son moderadas o graves, habrá que derivarlas a un centro hospitalario, y allí se iniciarán hidrataciones según estemos ante una deshidratación hipotónica, isotónica o hipertónica, siendo de especial relevancia ante una deshidratación hipertónica en nuestros pacientes pediátricos hacer correcciones de los sodios de una forma lenta para evitar edemas cerebrales.
Y para calcular estas rehidrataciones que nuestro paciente puede necesitar, pues nosotros tenemos la famosa regla de Holiday-Segar, que es el motivo por el cual nosotros calculamos en las urgencias pediátricas las distintas rehidrataciones por medio del peso, según lo que vaya pesando nuestro paciente, así ponemos más o menos suero adaptado a esas necesidades basales por medio de esta regla de Holiday-Segar. Y por último, dentro de este tema, pues mínimamente el repaso de las intoxicaciones. Las intoxicaciones, pues sabéis o tendremos que reconocer que menores de 5 años, pues muchas ocasiones son accidentales, pues en casa, porque hemos dejado productos de limpieza, bastante a la mano del paciente, que realmente los padres se dan cuenta de una forma bastante rápida y por tanto el pronóstico es favorable y que sí que hay que tener bastante cuidado y ahí tenemos que entonar la culpa nuestra porque muchas de las ocasiones en estos pequeñajos son fármacos lo que ingieren y eso significa que lo hemos dejado bastante accesible y ellos pues han aprovechado que muchos tienen pues sabores muy ricos y se lo han tomado. En adolescentes, ojo, porque ya tenemos una intencionalidad alta, muchas veces son fuera del hogar, con un tóxico indeterminado o cosas que realmente han mezclado, que pueden ser drogas, alcohol, fármacos, y ahí ya sí que tenemos que hacer pues una correcta evaluación social completa, pues sobre todo pues poniendo por delante la vida de nuestro paciente, por supuesto, y va a ser esencial estabilizar las funciones vitales, ¿no? Seguimos con la ABCDE, hay que intentar saber por la gravedad que tenga nuestro paciente o la ingesta del fármaco que haya tenido, la ingesta del elemento tóxico que haya tenido, cómo tenemos que intentar actuar, pero sobre todo primando esa vía respiratoria, la oxigenoterapia, la circulación. Hay que intentar, si el paciente sigue expuesto a ese tóxico, eliminarlo rápidamente. Si, por ejemplo, es a nivel cutáneo, retirar las ropas, lavar abundantemente al paciente con agua y jabón varias veces. Si es a nivel conjuntival, pues igual, lavar rápidamente los ojos con agua, suero fisiológico. A nivel respiratorio, pues quitar al paciente el ambiente tóxico, poner una mascarilla reservorio, por ejemplo, con oxigenoterapia al 100%. Y si es a nivel digestivo y ha pasado poco tiempo, pues hacer un lavado gástrico, más o menos carbón activado, y tener mucho cuidado con los cáusticos, lo que tenemos que hacer, si tenemos claro que ha sido ese elemento, es mantener al paciente ingresado, en reposo, y como pueden producir lesiones tipo quemaduras en toda la mucosa digestiva, programar al paciente pediátrico para el día siguiente o a los 2 días para hacer una endoscopia digestiva para así poder notificar si realmente ha habido algún daño a ese nivel. Y en relación a los antídotos, pues realmente son muy pocos para todas las cosas que puede tomar nuestro paciente pediátrico, pero sí que hay algunos que son muy conocidos y que también los tenemos que reconocer para nuestro examen, entre los que enumeramos rápidamente. Para el paracetamol, la N-acetilcisteína, para las benzodiazepinas, flumacemilo, para el monóxido de carbono, oxigenoterapia, para los opiáceos, naloxona. Pero realmente de todos los tóxicos que podemos tomar, ingerir o estar en contacto, pues como veis, la lista es muy limitada de todos los antídotos y por contra pues sí que es esencial mantener las funciones vitales de nuestro paciente a la orden del día, favorecer que todo se vaya haciendo de una forma organizada y rápida, contactar con la unidad de toxicología referente para que nos vayan también indicando porque tienen acceso a las fichas técnicas de cada uno de estos elementos y actuar en consecuencia. ¿De acuerdo? Pues nada, hasta aquí todo lo que debemos saber de este epígrafe. Os deseo mucha suerte y mucho ánimo.